nuestros webinars un espacio realmente productivo de todas estas pautas, de todos estos diálogos que se han dado, todas estas pautas y estos espacios que se permiten para el diálogo respecto a muchos temas coyunturales que tenemos sobre el tintero y que especialmente la CUT quiere dar una difusión especial y tener un acercamiento y una participación muy especial con todas y todos, agradeciendo el espacio que nos da la CUT, agradeciendo la participación muy especial. Sabemos que es una hora compleja, pues porque es la horita del almuerzo, pero saquémosle el tiempito. Muchísimas gracias a nuestra compañera Edilza que saluda, muy amable, agradecemos mucho la participación y hoy tenemos un tema pues súper importante. No sé si damos paso de una vez, esperamos un poquito o yo creo que pues no sé. Ya Tenemos tenemos. 5 minutos. Bueno. Mientras tanto, quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestro invitado, una persona para mí muy especial, compañero, amigo, colega, e incluso fue hasta profesor en algunos momentos en el pregrado. Cuando me hablaron respecto al tema de este webinar sobre los derechos humanos y laborales en Colombia, fue la primera persona en la que pensé. Es una persona muy juiciosa, un académico muy responsable respecto a estos temas de los derechos humanos. Yo pienso tratar el tema de los derechos laborales y el panorama, pero para el tema de los derechos humanos sí, yo siempre quise traer a alguien pues específico, ¿no? Alguien especializado en estos temas, y es el doctor Pablo González Delgado, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derechos Humanos y candidato a doctorado con la, la, la profundización específica en derechos humanos, unas luces respecto a lo que ha pasado con los derechos humanos en Colombia con respecto a todo este entorno que hemos vivido, a todas estas ocasiones específicas. Entonces, si no hay más aforo y dándole premura al tema, yo creo que vamos a iniciar. Me gustaría, Listo. sí, me gustaría pues empezar. Fernando, Dime, hola Ligia. ¿qué hay? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para yo robarte Muy 5 buenas tardes, minuticos. Ligia. Te extrañé un poquito, pero ya me di cuenta que eres muy puntual, entonces no tuve tiempo de extrañarte mucho. Bueno, como Yo Fernando les quiero decía, darle paso a Ligia. Ella, a como ver, Fernando, sí, ya. voy a darle paso a Ligia, que ella tiene más experiencia en la presentación. Por favor, Ligia Inés. Bueno, es que vamos a iniciar hoy este webinar contándoles que hay 2 temas que para que finalicemos este año sean nuestros temas con los que nos vamos haciendo las tareas que nos faltan. Entonces, terminamos en este momento el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y hoy hemos aprobado que terminamos esta discusión del salario mínimo con una estrategia que a todos nos va a parecer interesante. La discusión del salario mínimo que cada año se reanuda y que se repite, en la que el gobierno nos abandona con un decreto unilateral, los empleadores escriben en diamante el aumento y pues nosotros las ilustradores nos retiramos porque no hay mucho que hacer allí. Ya la semana pasada les decía que vamos a promover el 1.000.000 de pesos, eso no es nada, pero en un contexto donde los indicadores nos han cambiado, como en la necesidad de tener una renta básica,
es urgente continuar en este contexto pidiendo también la renta básica a este gobierno que no la va a conceder, ya no la concedió, pero ese es el contexto también de un nuevo indicador. Eso es una cosa nueva que todos nos debemos grabar hoy en la mente. Un nuevo indicador hoy en algunos países es también el mínimo vital, pero otro indicador para Colombia sería la renta básica. Nosotros la habíamos pedido diferenciada para poblaciones vulnerables, pero creemos que va a ser un impulso nuevo este año y continuar pidiéndola para toda la población por la desestructuración tan alta del empleo. Ya en otro webinar nuestros abogados les han dicho cómo está esa brecha de desempleo. También les han dicho cómo está todo lo que ha sido la pandemia, o sea, los despidos masivos, la inactividad, menos en las mujeres que seguíamos trabajando en digamos, la parte de la casa y nos tocó la recarga y eso no tuvimos tiempo de inactividad, pero la inactividad creció en casi todos los sectores del país y las mujeres que fueron las últimas en ingresar a las pequeñas y medianas empresas fueron las primeras en salir del empleo. Todos estos indicadores también van a ir acompañados de una evaluación de la canasta familiar, que pues me parece importante y pertinente, y que se active el comité de pensionados. Vamos a tener como punto nodal y principal el tema del salario mínimo visto por la iglesia, o sea, lo que dijo el Papa y lo que dijo el premio Nobel. Pero aquí va lo más importante. Hemos logrado que de cara al país haya un foro con todos estos indicadores económicos el 13 de diciembre desde las 8 de la mañana. Y ese foro va a ser virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener acceso mucha población para ver esa discusión del salario mínimo. Vamos a ver los puntos de vista del gobierno, los nuestros, y vamos a tener asesores muy importantes en ese foro. Ese foro que era chiquito, se hacía en la mesa, los empleadores decían cualquier cosa. Igualmente el gobierno ahora es un foro donde las centrales ponen el punto de vista económico del salario mínimo durante todos estos años, ponen estos indicadores nuevos que crecieron en la pandemia, que creció la renta básica, el mínimo vital, el PBI, pero prácticamente como redistribución, cómo se redistribuye pues la riqueza. Eso es nuevo, eso es muy importante. Y creo que es bien interesante que en este debate conozcamos de cara al país por qué la negligencia al aumento salarial y por qué las centrales apenas pueden hasta allí para no dejar congelar el aumento. Esa es la política más o menos de un gobierno que es imposible de conversar con las y los trabajadores, es inviable su actitud frente a la pobreza y frente a las y los trabajadores del país. Y yo quería pues que este tema les quedara claro, pero en la coyuntura vamos a empezar el 10 de diciembre a movilizarnos en las diferentes ciudades y por los derechos de hombres y mujeres y los derechos humanos en general. En esta coyuntura va a ser muy importante que todos y todas participemos en la región y en las ciudades de los plantones, visibilicemos las cifras de todo lo que fue la violencia durante la movilización y en el tiempo del confinamiento. Entonces tenemos violencia por homicidios, por lesiones oculares, detenciones arbitrarias y también por desapariciones, que es muy importante. Yo tengo todas estas cifras. Temblores las registró en su momento, para que no crean que es un invento, pues, sino que se van a visibilizar esas cifras y que ahí ya están publicadas. Y este 10 de diciembre en Bogotá vamos a estar en el Centro de Memoria Histórica de 3 a 7 de la tarde. Vamos a visibilizar muy bien las cifras. Vamos a entrar a hacer la proclama de ese día, pero también vamos a organizar una velatón desde las 6:30 hasta las 7 de la noche, donde podamos con grupos musicales y con toda nuestra apuesta poder participar en la denuncia de todas las cifras de violación de derechos humanos
a líderes y a lideresas sindicales y a organizaciones sociales. Es muy importante entonces esta participación. Es también muy interesante esta discusión del salario mínimo de cara al país. Estemos atentos porque vamos a mandar, va a ser por Facebook Live, YouTube, va a tener todas las extensiones. Entonces lo podemos ver desde nuestra casa y yo creo que ustedes se van a llenar de muchísimos argumentos para económicos, sociales, políticos y con cifras para que miren el tema del salario mínimo. Eso es un logro porque eso que siempre era por allá escondido, que se daba pues allá, ahora el logro es poder que el gobierno muestre por qué es tan negligente con el aumento del salario mínimo, pudiendo hacer un aumento mejor. Y allí los economistas nos van a decir de dónde, cómo, va a ser muy educativo. Entonces, en el tema de hoy, que Fernando lo viene anunciando, el ABC de los derechos humanos, tenemos a nuestro abogado Fernando Sandoval, excelente en sus exposiciones. Yo sé que nos va a gustar muchísimo este webinar y queremos pues que ya continúe ese Edgar. Este era el proyecto, este es el contexto de coyuntura que les dejo para que aprovechemos ya este momento e iniciemos el proceso de la exposición y para que presentes también tu invitado y hagas tu tema. Bienvenido entonces, Fernando. Un saludo a Stephanie. Lamentamos decirle que Stephanie hoy no nos acompaña porque su padre falleció y entonces hoy es su sepelio. Está con nosotras la compañera Miriam. A Keila, muchas gracias por separar este webinar y a Mauricio. Y este es nuestro equipo, más los compañeros y las compañeras que dirigen en las regiones el Departamento Jurídico y Legislativo. Fernando, muy buenas tardes y bienvenido. Bien pueda, doctor. Gracias, Ligia. No, pues ya con esa presentación ya queda uno pues con la vara súper alta. Muchísimas gracias, Ligia. Antes de comenzar, quiero resaltar el acompañamiento que siempre ha hecho el Departamento Jurídico, siempre de la mano de Ligia Inés. Hemos estado por todas las regiones, hemos tenido unas semanas fuertes, pero siempre con toda la disposición, siempre la CUT queriendo transmitir ese mensaje solidario. La palabra solidaridad ha sido una palabra pues un poco olvidada dentro de nuestros albores, pero la queremos rescatar. Estoy aquí para comentarles primero el tema de los derechos laborales en Colombia y luego darle paso al doctor Pablo González para que nos acompañe respecto a los derechos humanos, y él tiene una visión muy amplia. Es una persona que se ha destacado por su estudio respecto a los derechos humanos y por eso lo invité precisamente. Se me vino a la cabeza de una, pues cuando me dijeron que este era el tema, no pensé en otra persona más adecuada. Entonces, quisiera yo darle la bienvenida a Pablo. ¿Estás ahí, Pablo? Ya empezamos con el espiritismo. Pablo, pero estás ahí, ¿cierto? Ahí yo te veo. Ahí está Pablo. Aquí estoy. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buena. Bien. Yo voy a hacer una pequeña introducción respecto a derechos laborales en Colombia, el panorama ahorita con ocasión de la pandemia, y luego le damos la palabra al doctor González para que nos explique un poquito más respecto a lo de los derechos humanos. No sé cómo, espérate, a ver, ¿cómo hago yo para compartir acá mi pantalla? Solamente, a ver, compartir pantalla para poner las diapositivas que tengo acá preparadas. Hay que colocarlo como anfitrión. O si quieres, Keila, o quién está manejando pues la reunión para yo pasarle mis diapositivas o algo así. Ya lo habilité, Fer, ya. Ok, listo. Entonces ya puedes compartir. Bueno, ¿y cómo hago? Ay, Dios santo. Esto Fernando, abres las diapositivas y después te paras ahí en el cuadro verde y para compartir, y ahí vas a ver la diapositiva abierta y al lado derecho la palabra compartir.
Ay, gracias, Miri, qué horror. Aquí, bueno, ya las abrí. Tranquilo que a todos nos pasa. Yo ya las abrí acá, pero voy a ver si puedo, mediante el Zoom, compartir No, mi en el cuadrito verde. pantalla. A ver cómo Pica el hago cuadro verde que te aparece ahí configuración de la abajo. reunión. ¿Qué con esto? Espérate a ver. En la parte de abajo hay Abajo un cuadrito verde. dice compartir. Listo, ya. Compartir. Hasta luego. Entonces, sí, ya lo vi. Ya lo vi, esperemos a ver si ya lo puedo hacer. Compartir. ¿Ahí están viendo ya las diapositivas o no? ¿Ya estamos viendo las diapositivas? No. Sí, Ay, sí, ayúdenme. ya están ahí. Bravo. Ok. ¿Sí pudo? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Listo. Sí se ve. Listo. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, esto se trata pues de cómo van los derechos humanos y los derechos laborales en Colombia. El Departamento Jurídico de la CUT Nacional agradece a nuestro invitado y agradece a todos ustedes de manera especial su participación. Quiero empezar con materia laboral y con el tema de los derechos laborales. Como todos sabemos, con ocasión de la pandemia de la COVID-19, pues fueron varios asuntos que causaron preocupación en las trabajadoras y los trabajadores en Colombia. En Colombia, el 17 de marzo del 2020, el gobierno, promulgó el decreto 417, que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica. Entonces, con ocasión de esto, se proliferó la emisión de decretos y de circulares por parte de las diferentes dependencias del gobierno nacional, mayoritariamente disposiciones emanadas del Ministerio del Trabajo, que parecían pues sobre el papel, como lo dice ahí la diapositiva, tenían el fin de mitigar el impacto de la pandemia, pero primaba la protección en salud y como segundo plano la protección a la economía. Todo esto muy distinto y muy distante a la protección al empleo. Tengamos en cuenta pues que los más golpeados en el país fueron las trabajadoras y los trabajadores que engrosaban la lista de desempleados en materia nacional. Entonces, con ocasión de estos sucesos, hubo unas disposiciones normativas que afectaban el empleo y el sistema laboral en Colombia. Para iniciar, es el caso pues del decreto 1174 del 2020, el cual representaba pues a nuestro punto de vista un retroceso en las condiciones laborales. Este decreto tiene un origen en el artículo 123 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque y introduce un esquema de seguridad social flexible que no hacía más que incrementar las brechas y a dejar pues más la población que estaba por la línea debajo de pobreza. ¿Qué sucede? Este decreto incluyó los mal llamados pisos de protección social, los estableció. ¿Y qué hacía? Pues tenía un índice de obligatorio desde el 1 de febrero del 2021 de que la gente se acogiera a estos mal llamados pisos de protección social. ¿Por qué mal llamados pisos de protección social? Pues porque reducían el pago de seguridad social y de riesgos laborales, alentaban la contratación a tiempo parcial o por horas con salarios inferiores al mínimo legal. Y esta vaina de los pagos de seguridad social y de protección laboral a los riesgos laborales
lo que hacía era representar un monto económico en caso de accidente o enfermedad laboral o la pérdida de incapacidad con ocasión de esta pandemia y con la situación de invalidez en ocasión de pandemia. Esto generó un retroceso en las políticas y en las luchas laborales que se vinieron dando por parte de las y de los trabajadores. Es un panorama pues un poquito desalentador, pero ya vamos viendo cuál va a ser su desarrollo y vamos a ir interactuando con esto. ¿Qué otras disposiciones vimos? Hubo el decreto legislativo 488 del 2020, por el cual se dictaban las medidas de orden laboral dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. Este tenía un matiz o un velo en el cual no cumplía su fin último, sino por el contrario lo que hacía era trasladar la carga o las pérdidas económicas a las y los trabajadores, además de ser contrario a la Constitución y la Carta Política y de Navegación que tiene nuestro Estado. ¿Por qué? Pues porque había una ausencia de consulta respecto a estas decisiones, una violación de principios laborales que ya estaban instituidos dentro de nuestro sistema jurídico y la pérdida del derecho de preaviso en las vacaciones. Ya más adelante vamos a hablar respecto a estas vacaciones. ¿Qué sucedió? Hubo un control por parte de la Corte respecto a este decreto y se declaró exequible a través de la sentencia C-171 del 2020. La revisión automática de la Corte Constitucional de este decreto pues lo avaló, lo cual pues no nos da un buen panorama, pero pues seguimos ahí en la lucha. Además de esto, otro de los decretos ampliamente rechazados por los trabajadores fue, y sobre todo por los trabajadores del sector salud, fue el decreto 538 de abril de 2020. Este obliga al personal médico a trabajar sin garantías y a atender la pandemia sin los elementos de bioseguridad necesarios. Como experiencia personal, en las últimas intervenciones que tuvimos en las regiones, una de las consultas más importantes fue esa. Trabajadores que no contaban con las garantías de bioseguridad y eran trabajadores administrativos. Ahora imagínate los trabajadores en primera línea o los trabajadores de la salud que se veían obligados sin garantías a trabajar y atender esta pandemia. Entonces era necesario, y así lo comunicaron los sindicatos y las centrales, implementar nuevas medidas para enfrentar la pandemia sin poner en riesgo la vida del personal de primera línea y obviamente exigiendo condiciones de empleo dignas. Esto fue pues un problema en la que los empleadores han incurrido y que resultaron o que dieron resultados negativos hacia las trabajadoras y los trabajadores colombianos. Dentro de lo que se vio y dentro del panorama laboral que se vio, los despidos masivos jugaron un papel súper importante. Recordemos pues que los despidos masivos en Colombia solo pueden llevarse a cabo por el empleador siempre y cuando sean aprobados mediante solicitud ante el Ministerio del Trabajo. Y las razones para hacer este tipo de solicitudes deben ser ampliamente enunciadas, y no solamente enunciadas, sino motivadas o sustentadas, como lo son que la empresa esté en bancarrota o que haya de pronto alguna muerte del empleador o cosas así. Como consecuencia de esto, el Ministerio del Trabajo se pronunció a través de dos circulares, la circular 021 del 2020 y la circular 022 del 2020. Estas circulares han sido tema de debate en todos nuestros seminarios regionales porque pues afectan de sobremanera el trasegar de los derechos laborales y de los trabajadores en Colombia. Estos decretos implantaban medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID, la declaración de la emergencia sanitaria y especialmente la circular 022 expide directrices de fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de los empleadores. En los seminarios resaltamos que esta circular 022 y esta fiscalización laboral rigurosa nunca se vio con resultados. No hubo una real atención, sino simplemente se anunció con bombos y platillos por parte del ministerio, pero no se le dio, no supimos ni cuál era el conducto, ni cómo eran las sanciones, ni qué era lo que estaba pasando.
Entonces, estas estrategias pues se vieron un momento eclipsadas por la lentitud o por la no reacción de las instituciones del Estado. Entonces, las circulares, seguimos. Estas circulares planteaban estrategias como el teletrabajo, el trabajo en casa, jornadas laborales flexibles, que querían decir menos horas, menos salario, vacaciones anticipadas, entre otras. Y hacían, como les decía yo, con bombos y platillos, hacían énfasis en la prohibición de ejecutar despidos masivos sin presentar las solicitudes al ministerio. Y también comunicaba que estas solicitudes pues tenían que ser atendidas desde la oficina central en Bogotá y no por las sedes territoriales, lo que daba una tramitología excesiva y lo que hizo que no llegaran a pronta solución. Es así como nos dimos cuenta en cifras que más de 2.866 trabajadoras y trabajadores quedaron, ahí fue quedarían, pero no, ya tenemos que hacerlo pues en presente, quedaron sin empleo y quedaron completamente desprotegidos ante el accionar de las empresas que pues vieron muy fácil con estas puertas que se abrieron mediante estas circulares el despedir masivamente a la gente. Ahora, el factor desempleo. Respecto al factor desempleo, es muy importante tener en cuenta que el ministerio ha venido aprobando estas solicitudes de manera progresiva, bajo el argumento de que las empresas no pueden continuar empleando a estas personas, ya sea pues por lo que les decía yo, que porque pues, se quebró la empresa. Con ese argumento veíamos en los juzgados y veíamos en los estrados, los que somos litigantes, veíamos cómo usted llegaba con una demanda por despidos masivos y el empleador simplemente llegaba con una constancia de un contador público, de un administrador, en donde decía que simplemente estaba quebrado o simplemente se acogía a una ley de insolvencia o una ley de reorganización, lo que pasó con muchas empresas, y quedábamos ahí en el limbo, porque el juez no tenía, según él, no tenía otras opciones que declarar legal estos despidos masivos. Esto se vio reflejado en un amplio aumento de la tasa de desempleo y una disminución de la población ocupada en Colombia fuertísimo. El comportamiento del desempleo en el país durante el año 2020 obtuvo las cifras más altas en los últimos 10 años, y esto no nos lo estamos inventando, como decía Ligia, esto no es que lo saquemos pues del sombrero. No, estas cifras son respaldadas por el DANE, por la revista Forbes e incluso por las cartillas de los observatorios de la CUT y de la CTC, las cuales están cordialmente invitados a descargar y a analizar. Están en la página directamente de la CUT. Ustedes pueden ahí buscar las cartillas y de los observatorios o los informes y ahí las van a encontrar. Son herramientas que ustedes necesariamente, diría yo, como actores de las luchas laborales, tienen que tomar en cuenta. ¿Quiénes fueron los más afectados respecto a esto? Pues hombre, es evidente que los más afectados, pues primero van a ser los que quieren sacar de la ley laboral los contratos de prestación de servicios. Estos contratos que ya hemos visto que son precarios, que han afectado de manera flagrante al gremio laboral, a los trabajadores y las trabajadoras, fueron los primeros en ser descabezados. Pero hay cifras, como les digo, estas cifras están en nuestras cartillas, en nuestros informes, para quien quiera tener una información mucho más amplia y más detallada. Este espacio, pues, siempre nos ha parecido muy provechoso, pero pues estos temas tienen mucha tela pues para cortar. Entonces, en segunda medida o en segundo plano, nos dimos cuenta que los trabajadores del sector de la extracción de petróleo, sobre todo en los departamentos de Huila, Meta y Santander, fueron de los más afectados. Luego seguían los trabajadores que se vieron sujetos, o los trabajadores de las minas de carbón, sobre todo en el Cesar y en el Magdalena, con un promedio de 6.500 trabajadores aproximadamente que fueron despedidos o descabezados, como decimos por ahí. Y en Bogotá, tal vez un poco más cercano, trabajadores del sector del calzado y de la marroquinería, con una cifra aproximada de 1.400 trabajadores aproximadamente. Eso sin contar
cadenas de restaurantes y de cafeterías como Andrés Carne de Res, Oma, Andrés DC. O sea, esto fue pues la masacre total. Respecto a las suspensiones de contrato, estas suspensiones de contrato fueron el pan de cada día al momento de analizar, junto con las licencias no remuneradas. Estos se encuentran contemplados incluso y avalados por el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 51, hablando de las suspensiones, y de las licencias no remuneradas, artículo 53, donde se predica que si bien no se recibiría salario durante el tiempo de la licencia o de la suspensión, pues todo lo referente a seguridad social sería cubierto por el empleador, pues como se venía realizando anteriormente. Se enaltece o pues se viene dando énfasis en que había que hacer una solicitud al Ministerio de Trabajo para hacer estas suspensiones. Y el mismo ministerio en sus circulares reitera que de no ser aprobada esta solicitud sería ilegal. Cosa tal que, pues contrario a las cifras, el DANE nos muestra que 3.427.779 suspensiones de contratos en el año 2020. Esto, con el confinamiento, se encrudeció. Recordemos que estas suspensiones de contrato tienen, bajo el artículo 51, tienen unas características especiales. ¿Cuáles son? Pues que sea por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato. Y de ahí fue que se pegaron, pues, todos los empleadores, como les decía yo, con un simple acta de un contador o con un simple informe de un administrador, direccionaron las suspensiones y pues además de que debían ser solicitadas ante el Ministerio del Trabajo, pues los jueces laborales ante las circulares los tomaron como referente, no solamente, ni siquiera como una ratio decidendi de las sentencias, sino como ejemplificación de lo que estaba pasando. Respecto a la reducción de salarios, que también se dio de manera masiva, al igual que con las licencias no remuneradas y con las reducciones de salario, estas tenían que ser acordadas entre trabajador y empleador, pero también, por otra parte, hacían parte de las medidas propuestas por el gobierno nacional. Para no hacer esto, pues así como un monólogo terrible a la hora del almuerzo, yo quise hacerlo más dinámico con algunas cifras y con algunos hechos puntuales. Por ejemplo, en Santander, en el sector transporte, se presentaron reducciones salariales importantísimas. Incluso hasta de más mejor dicho, más de un 10%, me atrevería yo a decir que en abril llegó incluso hasta un 15, 20%, pero pues las centrales recalcaron el rechazo a estas medidas, pues el salvamento de las empresas, como todos sabemos, no puede recaer en una carga extra o una sobrecarga a los trabajadores, mientras el gobierno salva los bancos, salva las vías 4G, salva todo este tipo de cosas con recursos que no debería tomar como las pensiones. Pues ante estas situaciones, o sea, las políticas no se direccionaron a los trabajadores, se direccionaron a salvar las empresas. Incluso se dio la ley, el decreto primero y después la ley del fomento al empleo formal. Pero vimos en la realidad y en nuestra investigación que los empleadores, muchos de ellos reclamaban este subsidio al empleo formal, se lo gastaban y aún así seguían reduciendo los salarios. Entonces, pues era un poco como estéril esta lucha del ministerio que ni siquiera inició. Para ser más puntuales, en Bogotá vimos el caso específico de Sodimac, es la grande superficie de Home Center, la empresa chilena, quienes a través de reducción de turnos y de la intimidación lograron bajar el salario de los trabajadores en un 25%. Toda vez, incluso, que la empresa nunca paró su operación y a la fecha, pues, se encuentra funcionando con normalidad. Finalmente, y para ponerle la cereza al pastel,
un grupo de académicos, empresarios y exministros propusieron una reducción del 20% del salario a todos los empleados y además que se disminuyeran los aportes de salud y pensión, lo cual pues es preocupante viniendo pues de los notables. ¿Qué pasó con las convenciones colectivas? Y es algo que nos trae, que traemos a colación porque nos importa muchísimo. Este año fue particularmente difícil para las negociaciones de convenciones colectivas debido pues que la pandemia, además de que llevó al confinamiento, pues a la necesidad también de concertar reuniones a través de la virtualidad, que hasta ahora no estamos adecuando. Ustedes se acaban de dar cuenta por parte mía que ni siquiera sabía cómo compartir la pantalla. Hasta ahora estamos tratando de adentrarnos en este mundo virtual. Entonces estos tiempos de negociación y esto hizo que obviamente los procesos que se llevaban con anterioridad se vieran eclipsados, tal y como sucedió en el departamento del Cesar con la negociación vigente de Confacesar. Lo mismo pasó con la multinacional norteamericana Brinks del sector transporte de valores, quienes aplicaron una serie de prácticas nocivas en cuanto a las libertades sindicales y a las normas laborales. Ante esto, pues el gobierno no tomó ninguna medida en la materia y pues se intentaron suspender los beneficios convencionales a todos los trabajadores afiliados al sindicato. Y aunque esta empresa continuó sus labores, pues por ser un servicio esencial, considerado un servicio esencial dentro del mercado, dentro del capitalismo, ¿no? El transporte de los valores. Pues estas personas o esta empresa, esta multinacional, continuó con su accionar y lo que hizo fue suspender 10 contratos de trabajo, despedir injustamente a 32 trabajadores e iniciar el levantamiento del fuero sindical a 22 personas. No obstante para no parar ahí, uno de los sectores más afectados fue el de las flores, en el que las empresas desconocieron o atentaron contra los derechos laborales de múltiples maneras. Una empresa que se vio notablemente con estos accionarios fue Jardines de los Andes, quienes cambiaron las condiciones laborales y pasaron de contratos a término indefinido a contratos por horas. Esto afecta a derechos fundamentales y a trabajadores que pues, tienen enfermedades laborales, quienes en ese escenario quedarían imposibilitados de realizar ciertas tareas y que no fueron convocados ni consultados, dejándolos sin las garantías de un mínimo vital. Quienes no aceptaran estas medidas, pues la empresa les daba por terminado el contrato de trabajo, aduciendo lo que ya les venía yo contando, que es la justa causa. Las vacaciones. Respecto a las vacaciones, es un tema muy álgido porque dentro del derecho laboral las vacaciones incluso no se consideran como una prestación social, pues porque pues, se pagan a medida de que usted las va causando y todo este tipo de cosas, un poco de tecnicismos de los abogados, pero yo les quiero contar que era necesario pues meterle mano a esto, pero no de esta manera. Las vacaciones por lo general representan un escenario no solo para cambiar de actividad, sino para cambiar de espacio físico distinto al hogar y al trabajo. Y aquí en la diapositiva les hago una pregunta. Vacaciones en un espacio de confinamiento, con una economía en declive, con una incertidumbre de un virus desconocido, con hijos en clases virtuales, con arriendo, con todo, ¿realmente son vacaciones? Se desnaturaliza completamente la figura de las vacaciones para los empleados. Entonces, los trabajadores dependientes pues no se vieron más que en otra que irse para sus casas y, según las cifras del DANE, hubo un aumento significativo de personas que se encontraron en periodo de vacaciones, con un total de 2.389.037 personas, trabajadores y trabajadoras, que estaban en esta situación. Y además, como lo dice la diapositiva, se enviaban personas o personal a vacaciones sin consulta previa. Un ejemplo, pues, flagrante fue el de la empresa Atlas, que ellos sin consultar enviaron a los trabajadores porque se metía ahí como una especie de mico para mandar a los trabajadores sin consulta las vacaciones. Incluso trabajadores de las empresas Fiberglass e Incolbes han tenido que ceder a derechos
por parte de los empresarios que no han aportado equilibradamente a esta crisis, imponiendo vacaciones hasta indefinidas, reduciendo los salarios y suspendiendo los contratos. El trabajo informal, ahora ya hablando más del panorama nacional, el trabajo informal en Colombia representa un gran porcentaje de los ingresos para muchas familias. Estas personas son las que se levantan y salen a la calle al rebusque, como lo decimos coloquialmente. Estas familias se ven provisionadas gracias a las actividades laborales informales. Y según los mismos datos del DANE, en el 2020, en octubre y diciembre, llegaron al 48.1% de la población laboral activa. Esto es una cifra grandísima. Recordemos que en gran mayoría de estas personas trabajan en la calle, se ven afectadas por el confinamiento, y se vio la famosa frase que la veíamos por YouTube, por Facebook, por todo lado, y es: si no sale, no se come. Porque esa es la realidad de estas personas. Entonces, por ejemplo, estas personas ofrecen prendas de vestir, zapatos, en las ciudades costeras hacen masajes, peinados, y pues con ocasión de la pandemia se vieron con los toques de queda, con las restricciones económicas, pues simplemente significó que no podían acceder a sus ingresos, que no podían conseguir sus ingresos, simplemente. Hasta ahí como el panorama genérico respecto a lo que es la cuestión laboral. Yo puse acá una diapositiva de gracias, pero viene esta siguiente que dice: un momento, y los derechos humanos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, aprovecho la oportunidad para presentar a nuestro invitado, un invitado muy especial, gran amigo, gran colega, gran maestro, porque fue profesor mío incluso, y no se dejen llevar pues por su juventud, porque es una persona muy experimentada. Entonces, Pablo, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias Fernando, y a todos muy buenas tardes. Les agradezco el espacio que me están dando aquí. Y bueno, vamos a utilizar los próximos minutos, próximos 10, 15 minutos para discutir un poco al respecto de qué ha pasado con los derechos humanos. Agradezco a Fernando haber iniciado la presentación y que pues nos haya contextualizado al respecto, porque hay muchas consideraciones en torno a lo que son los derechos humanos, a cuáles podríamos considerar, a cuáles deberíamos tener en cuenta y cuáles no. Y para mí realmente el derecho al trabajo es central porque pienso que es una condición de posibilidad para que realmente se puedan desarrollar muchas otras de las actividades. Pablo, buenas tardes. Inclusive. Pablo, buenas le quiero dar la tardes. bienvenida al equipo jurídico de la Central. Y muchas gracias por su presencia, y gracias, Fernando, por esta gran invitación. Tu nombre completo es Pablo González. Ya, puedes continuar. Correcto. Gracias, doctora Ligia. Pablo González, sí, he trabajado en varios temas de derechos humanos aquí en España. Actualmente también soy candidato a doctor. Y bueno, me gusta mucho el tema. Entonces, para continuar, todo lo que nos ha retratado hasta ahorita, Fernando, es un gran ejemplo de cómo con la pandemia se han limitado totalmente las garantías legales y constitucionales que tenemos, y entre ellas lo que son los derechos humanos. ¿Qué podríamos entender por derechos humanos? Pues en términos generales, pues son esas máximas de optimización o esas luchas históricas que se consolidan a nivel jurídico, en las cuales vemos y tiene como fin, pues efectivamente tener, llegar como esa cúspide, ¿no? Ese hecho de tenerlo como una reclamación dentro del ordenamiento institucional jurídico, ¿cierto? Esto hace que tengamos, digamos, más herramientas también dentro de la institucionalidad para poder, pues, pelear por ellos. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde la pandemia? Como lo venía retratando Fernando, hemos visto serias, llamémoslo regresividades en torno a la aplicación de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, desde el 2020 y hacia acá nos hemos dado cuenta que, hombre, todo lo que se pues, había buscado, todo por lo que se había luchado, todas las garantías que nos hemos ganado, pues se vieron restringidas, ¿sí? Y se vieron restringidas, sí, en primer lugar, por un virus, pero en segundo lugar, por la forma en la que se manejó, por la manera gubernativa, por la forma en la que se le dio el manejo a la pandemia, y esto desembocó en serias restricciones a los derechos humanos en general, ¿sí? Incluidos pues, la vida, las limitaciones de movilidad,
el trabajo en general, esto precarizó las situaciones de una manera pues bastante amplia, ¿no? Entonces, quiero que tomemos algunos ejemplos y algunos derechos y veamos cómo no solo a medida de que continúa, que avanza la pandemia, que se termina, por así decirlo, eh, se van volviendo cada vez esas medidas que en principio eran regresivas y pues por así decirlo, pues nos metieron el conejo, ¿no? El elefante blanco, porque nos las dejaron ahí impuestas. Entonces, les pongo un ejemplo. Las medidas de restricción que teníamos al inicio de la pandemia, cada vez más se han flexibilizado, pero inclusive ahora, ¿sí? Nos están exigiendo utilizar pues un carnet de vacunación para ingresar a determinados sitios, ¿cierto? Ok, esto riñe con algunos otros derechos, ¿cierto? Para, por así llamarlo, para que podamos dimensionar, ¿cierto? Que efectivamente pues hay una limitación, como una ponderación de qué sería lo que más vale, ¿cierto? Entonces ahí decimos, no, pues el derecho a la vida. Ok, pero si en este momento pues ya tenemos todos pues nuestro esquema de vacunación, ¿cierto? Porque esas limitaciones a la locomoción, ¿cierto? El derecho a la protesta social, y lo hemos visto todos como el año pasado, pues se han pues, venido presentando flagrantes violaciones a los derechos humanos. En términos generales, inclusive lo que podríamos considerar una violación pues profunda al respecto, ¿no? Entonces, yo quería hacer una relación, ¿cierto? Como del orden constitucional, pues el artículo 92, 93, que entendamos también los instrumentos internacionales que pues rigen la aplicación de los derechos humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, ¿cierto? Y pues todas las instancias que hay pues a nivel regional y a nivel pues internacional, pues para poder ver la protección de estos derechos. Pero ¿qué sucede? Pues los derechos en última son un discurso, ¿cierto? Y tenemos esos derechos como discurso buscando una aplicación, buscando una efectivización de parte del Estado. Sin embargo, pues nos encontramos con que pues es pobre, es bastante paupérrima y aún así, inclusive en los últimos años, pues hemos visto cómo pues, se ha reducido más esta aplicación, ¿no? Hay otro punto que quisiera tratar, que quisiera resaltar, y es, por ejemplo, la sostenibilidad económica, ¿sí? Más temprano Fernando hablaba un poco de cómo las empresas pues intentaban zafarse o intentaban no pues tratar de solventar ciertas garantías que tienen pues los trabajadores por ley y pues por ejemplo ocasionaban pues despidos sin ninguna consulta, ¿cierto? Aprovechándose del momento en el que se encontraban. Entonces, no solo las autoridades pues tienen estas restricciones, sino también vemos cómo se aprovechan pues de muchas maneras, ¿cierto? Pues los empleadores de estas situaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿En qué nos encontramos? ¿En dónde estamos en este momento? ¿Sí? Un poco más allá. Nos encontramos en una situación actualmente en la que por todas las situaciones producidas por la pandemia y por el déficit fiscal existente, entonces se están permitiendo algunas medidas que podemos decir que van en contra de pues, la prohibición de regresividad de estos derechos que ya se tienen obtenidos. Entonces, pues es muy complicado ver cómo, pues, en últimas esto, ¿sí? Ok, bueno, ya si quieren 2 segundos, hablamos 2 minutos y ya pues damos la palabra. Esto simplemente es como una contextualización, quería pues hablar un poco y pues de pronto pues que se tuviera o que el fin de la conversación es entender también que pues no podemos dejar que esas garantías que pues se han venido conquistando y luchando pues con los años pues se vean trasegadas, ¿cierto? Por situaciones inclusive contextuales que pues en este momento al menos están superadas. Entonces pues el llamado es pues nuevamente a retomar precisamente todas esas conquistas que a lo largo de los años a través de luchas políticas han logrado juridificarse y que en este momento tomemos todos esos derechos que tenemos, ¿cierto? Que están en la Constitución, que están en los tratados internacionales y realmente busquemos las formas pues, de defenderlos. Entonces ahora, el cómo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos, ¿cierto? Porque si usted me está diciendo a mí, oiga, hágalo, ¿cierto? Pero me está diciendo que esos derechos que el Estado igual como que pues no le importan, ¿sí? ¿De qué manera lo hacemos, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vienen 2 puntos importantes. Uno,
el valor que tienen la fortaleza de pues, las instituciones democráticas dentro, ¿cierto? A nivel institucional, dentro del país, que por más de que sean débiles, es posible acudir a ellas y es posible presionarlas. Ahora, ¿cómo hacemos esa presión? Aquí viene el segundo punto. La protesta social, los movimientos sociales juegan un papel fundamental ahora, ¿sí? Y no solo ahora, sino que hemos visto con la génesis a través de los años cómo ha cambiado, ¿cierto? Pues esta transformación. Y ahorita en este momento, la idea, ¿cierto? Realmente es que con esa presión de nivel político, hemos visto cómo pues desde los 50, con las luchas de los derechos pues, de las mujeres y pues de las comunidades negras, y aquí más recientemente con las comunidades indígenas en los 90, ¿cierto? La protesta social juega un papel fundamental y trascendental en el reconocimiento de esos derechos. Entonces, pues, el llamado precisamente es incentivar eso, pero pues no podemos hacerlo de manera desarticulada, sino que es necesario que realmente hayan puntos en común y puntos de acuerdo que pues se logren y que se lleven a las exigencias para que pues efectivamente pues, puedan ser discutidos y tengan alguna materialidad. Porque si no, sucede lo que sucede muchas veces en nuestro país, ¿cierto? Y es que como no hay unos puntos claros, como no hay una organización clara, una articulación clara, pues en últimas pues termina pues, disipándose pues todas estas propuestas que se tienen que realmente es el camino mediante el cual se producen las resistencias y las reivindicaciones y esa forma es en la cual nosotros incluimos dentro del ordenamiento jurídico todas esas luchas que pues, se han dado, ¿no? Entonces, bueno, esta era como la reflexión que de pronto quería dar. Pues le agradezco el espacio a Fernando. De pronto quisiera que habláramos ahorita un poco pues al respecto de pues, sus opiniones, si tienen algún comentario. Ahí pues el panorama, pues, como ven en lo que sigue. Y bueno, no sé, les doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Yo, a ver cómo hago allá. Ahora sí. Muchas gracias a Pablo por darnos este panorama, esta visión periférica respecto a lo que fue los derechos sociales. Vemos acá opiniones. Gracias, fraternal saludo de Antoc. Muchísimas gracias a nuestra compañera Dilsa. Nuestro compañero Alfonso Ibáñez también. Y bueno, quisiéramos en estos últimos, pues es que el espacio tal vez, estos temas son extensos, pero queremos al menos sembrar la semilla pues de la inquietud, sembrar pues con las personas apropiadas, conocedores del tema. Queremos sembrar estos espacios para que ustedes puedan discernir, para que nos hagan los comentarios, pero se me fue el video un poquito, espérate. Para que ustedes puedan discernir respecto a los temas coyunturales. Ligia estaba hablando incluso en el inicio sobre un espacio súper importante que es la negociación del salario mínimo. Lo que captamos fue que no había ninguna garantías de negociación, hay un piso pues que los empresarios no quieren soltar. Y en este momento quiero darle paso a sus opiniones. En este momento quiero que aprovechemos la asistencia del doctor González para que le consultemos, le mencionemos inquietudes. Nos Fernando, escuchamos. yo quiero preguntar, Claro. yo quiero preguntar una cosa. Bueno, yo creería que desde la central hemos vivido este tiempo con mucha angustia, pero ustedes han sido muy positivos y nos han hecho soñar, bueno, todo eso. Pero sigo preguntándome cómo más hacemos para enseñarle a la gente a tener derechos, sobre todo por ese análisis que tú haces de lo que fue el acceso a la justicia en tiempos de pandemia, y qué bueno que la gente se vaya con una luz de esperanza. Es eso. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos más? Yo hago siempre el llamado a la protesta social porque me parece que es el medio de presión más efectivo que tenemos, pues como sociedad civil. Sin embargo, la forma en la que tenemos y podemos aprender de nuestros derechos y en últimas podemos verlos realizados
pues definitivamente es pues haciendo las exigencias correctas de la manera correcta. O sea, ya no estamos en un momento en el que tengamos que hacerlo de manera desorganizada, ¿sí? Últimamente lleva algunos casos en los que hemos utilizado litigio estratégico, ¿cierto? Para precisamente lograr la juridificación de esos derechos, ¿sí? Lo que buscamos aquí ya no es solo una actuación pues a nivel político, de movilización de masas, sino que tenga unos efectos también digamos, en el campo normativo. Y ya después de ahí, pues viene esta exigencia. Ya, ¿qué sigue adelante? ¿Qué va más allá? Algo que se llama el fortalecimiento de las instituciones, que es que nosotros hagamos parte de esas instituciones y que pues se puedan pues realmente fortalecer. ¿Qué tiene esto pues, de complicado en nuestro país? Pues bueno, hemos visto cómo se ha intentado buscar pues desde el siglo pasado, desde el inicio de los 30, realmente como una forma de fortalecer las instituciones. O sea, la debilidad institucional es algo que nos persigue inclusive después de la independencia. No teníamos la experiencia y la experticia para poder de pronto manejar el territorio de la mejor manera. Y pues esto es algo que nos persigue y ese sería el paso siguiente, ¿sí? No solo fortalecer nuestra vocación y nuestra actitud realmente política para poder estar enfrentando la situación, ¿cierto? Viendo que otras personas también de pronto podemos contar, sino que si es necesario inmiscuirse en las instituciones que tiene el Estado para que esto tenga una mayor efectividad. ¿Por qué? Porque desde una sola parte de la balanza no se va a cambiar, ¿sí? Esta balanza tiene al menos unas 5 partes, una forma de equilibrarla. Entonces, pues es necesario pues desde todos los puntos, desde la sociedad civil, desde las instituciones jurídico-políticas. Obviamente la economía aquí también juega un papel importante, ¿cierto? Tenemos que empezar a pensar como nación, como país, cómo hacemos para generar con lo que tenemos, cómo hacemos para modificar y para hacer que eso también sean rentas, ¿ya? O sea, aquí el debate sobre legalidad o ilegalidad tiene que ser superado, ¿cierto? Y tenemos que ver realmente cómo pues ingresamos esos recursos a las rentas del Estado. Pues la cuestión de la corrupción también es algo aquí que tenemos que tocar y que es algo trascendental, que es algo que pues es transversal a todas las cuestiones que he mencionado, ¿cierto? Y esto no se puede con pañitos de agua tibia, esto no se puede con haciendo reformas y haciendo decretos y leyes anticorrupción, no, eso también pasa por la quiesencia, porque las personas lo integren, ¿cierto? En su forma de cultura, en su forma de vida, en la sociedad, y pues que de esta manera realmente se reduzca. Si no sacamos a los mismos que han estado con las mismas en los últimos años también, pues tampoco va a ser posible. Tenemos que hacer también ejercicio pues de nuestras garantías democráticas, si es que se pueden llamar así, porque pues no sabemos también qué vaya a suceder en las próximas elecciones, y optar precisamente porque todos estos puntos como que se vaya poniendo ese granito de poco a poco. Entonces, pues la idea aquí sería continuar con el ejercicio, ¿cierto? Como sociedad civil, de reclamar los derechos y pues aunado a eso, el ejercicio institucional de pues cómo pues personas con algún conocimiento pueden efectivamente utilizar el litigio estratégico y otras formas para pues poder inmiscuir eso ya, esos derechos dentro del orden nacional. Es necesario utilizar pues nuestra fuerza política también para poder modificar esas instituciones del Estado, para poder modificar las personas que pues están ahí hace muchos años y pues que realmente no le colabora. Lo único que está haciendo es extraer sin aportar. Entonces, pues de pronto este cambio pasa por todo esto, se ve un poco titánico, pero pues es como un granito de esperanza o de pronto si hay alguna vía en la que pues lo podamos hacer. Y pues sobre todo no hay que desfallecer en la lucha, hay que continuar. Gracias, Pablo. Yo creo que esta fue como la síntesis de la solución. No todo tiene que ser pues tan pésimo, pues tan pesimista. Ligia siempre me dijo en todos los seminarios regionales, no me les diga tantas cosas malas, pues que me los va a desmotivar. Pero es necesario plantearles el escenario en el que estamos parados, el escenario jurídico. Menos mal y a Dios gracias que Pablo dio una luz de esperanza. Yo soy un poquito más oscuro, más gris, pero sí es necesario, o sea, reorganizarnos. La organización es parte vital de la lucha, es necesario respecto a los derechos civiles, políticos, los derechos laborales, no recaer en las mismas, como en las mismas costumbres, ¿no? Veíamos tal vez lo que decía Pablo, leyes anticorrupción, leyes antital, pero las instituciones siguen permeadas por los mismos valores de antaño.
Entonces, yo creo que muy acertado. No sé si alguien de pronto quiera tener otra participación. Pablo, yo estoy a ver si logramos exprimirte lo que más se pueda. Así que hagámosle. Parece que pues está todo muy claro. No tenemos así como mayor participación respecto a esto. Igual es un tema pues álgido, necesitaríamos mucha tela pues para cortar. No sé si de pronto Ligia quiera cerrar con alguna anotación. Bueno, yo quiero agradecerles profundamente hoy a todos y a todas, desear a este equipo que este tiempo de receso sea un tiempo para que nos pensemos y que nos veamos el 10 de diciembre de 3 a 7, los que estamos aquí en Bogotá, para que podamos hacer una buena intervención en el centro de memoria. Todos los que vayan ahí lleven una velita, una lámpara, en fin, y un vestido negro para que podamos hacer una actividad bien hecha. Recuerden que los indígenas pues nos van a acompañar y ellos son bastante organizados en sus cosas. Y las y los sindicalistas queremos que haya una buena presencia ese día para denunciar las cifras, que yo las he llamado las cifras del horror y son bastantes. Bueno, un agradecimiento muy especial hoy al doctor Pablo González, a Fernando, a Keila, a Miriam y al equipo Burico, aquí está Patricia Hidalgo, a Caldas, lo quiero felicitar especialmente, Janet, porque ustedes fueron muy organizados en esta participación, igualmente el Meta, igualmente todo el país. Muchas gracias y gracias a ese equipo tan especial que hacen Dori, Ingrid, Tarquino, Dori Capera, Jorge Pedraza y Yolanda. Yo creo que es un grupo que nos ha acompañado incondicional y ha estado muy pendiente de ellos, ya que hacen parte del equipo jurídico de la subdirectiva Cundinamarca. Yo creo que es un grupo muy comprometido con este tema, pero muy especialmente con el tema de los derechos humanos y de las mujeres y también hoy en general de los derechos laborales. Entonces, Fernando, felicitaciones por estos temas tan ricos y bueno, descansen. Este receso no les va a durar mucho porque vamos a volver a molestar el 20 de enero y también si algo se ocurre así extra, porque como en el Senado están aprobando de todo lo que quieren, los estaremos llamándoles, comunicaremos inmediatamente pase algo, cómo va a estar, cómo nos violentarían los derechos en todo este tiempo y decirles que apenas en el día de ayer iban a pasar unos decretos a Cámara, pero los suspendieron pues porque dijeron que no tenía mucho tiempo de liberarlo. Y me cuenta la doctora Ángela Robledo que la mayoría de los decretos eran los que ella había recibido desde el paro. O sea que es un gobierno inviable. Estamos invitando desde la central a que miremos esa posibilidad de darnos el tiempo a un gobierno alternativo o distinto, que cambie alguna cosa, porque esa es como la otra esperanza que tenemos. Una feliz tarde para todos, todas, y es que este descanso sea un descanso muy especial en su familia y que la pandemia la superemos rápidamente. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes, Ligia. Maravilloso espacio, muy formativo. Muchísimas gracias desde la subdirectiva Caldas. Gracias, Nanda. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno. Desde Caquetá, Muchas gracias, muy amable, excelente la charla, muy buena. Felicitaciones, Ligia, muchas gracias.
descanso para Ay, todos. claro que Gracias, Ligia. bueno, Gracias. ustedes. Un abrazo para todos. Desde Medellín, saludos para todos. Muchas gracias desde Medellín.